aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Buenas tardes. Hoy voy a hacer una exposición en este programa y será la última porque ya el tema del virus ha sido suficientemente pensado, aunque realmente no podemos decir que ha terminado de tener vigencia, porque todavía la crisis que ha planteado llegará al año 21 y veremos cómo se soluciona. De todas maneras, mi contribución creo que ya ha sido suficiente y por eso esta será la última emisión de este programa, lo que no significa que podremos transformarlo en el futuro de otra manera para poder seguir colaborando con la gran periodista Carmen Aristegui. Yo sentiría una cierta responsabilidad de poder cumplirle esa su función. En este último tema, yo quiero plantear una cuestión. Va a ver también quizás si puede la organizadora de todo este programa, doña Carmen Aristegui, quizás participe para darme el adiós de lo que hemos hecho en estos meses, pero quiero hablar de lo que yo llamo la segunda ola. En América Latina hubo una primera ola de gobiernos, le vamos a llamar progresistas, populares, que tienen un proyecto político justamente antiliberal y antineoliberal. Y la pandemia atacó, y lo enuncié desde la primera sesión de este programa y también escribí algún artículo en La Jornada, sobre cómo el virus hackea, como en el ajedrez, yo hago un jaque al rey o a la reina. Jaque significa un cierto ataque en donde le dijo o usted respeta las reglas o lo elimino. El virus hackea al principio de fondo del capitalismo actual, que es el neoliberalismo. Y entonces el neoliberalismo, desde la primera sección de este programa, lo manifesté en la línea de su fundador, Friedrich von Hayek, un economista austríaco que después se situó en Londres y estuvo en la School of Economics de Londres y propuso una doctrina económica y también con una fundamentación ético-filosófica que les denominaron el neoliberalismo, que después Milton Friedman tomó en Chicago con los llamados Chicago Boys, que hicieron una gran experiencia con Pinochet. Y justamente el equipo de los Chicago Boys en Chile lanzaron el proyecto neoliberal, el primero en el mundo, en Chile. Y en estos días, con el levantamiento de los jóvenes y las críticas a Pineda, diríamos que el ciclo neoliberal de Chile comienza a cerrarse, porque van a tener que hacer una nueva constitución y esta ya no será pinochetista y Chile quizá volverá a su experiencia democrática ejemplar anterior. Y recordemos, el primer socialismo democrático elegido en el mundo fue la Revolución de Allende. Quiere decir que estamos también al fin de un proceso de casi 50 años
y empezando lo que yo llamo la segunda ola, porque hubo la ola de gobiernos, como digo, progresistas, que no son revolucionarios ni foquistas, como se le llamaba. El Che Guevara es un gran teórico del foquismo, o es decir, un grupo guerrillero que violentamente, o mejor, usando la fuerza, pero legítima del pueblo, se levantan contra un gobierno opresor como era el de Batista en Cuba. Y entonces logran por revolución imponer un nuevo sistema que era el socialismo soviético de la época, como un corte radical. El foquismo terminó, y terminó justamente con el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que empezó siendo foquista, un grupo militar que hizo el anuncio de una lucha contra el ejército mexicano. Pero a las 2, 3 semanas empezó a cambiar su discurso y se dio cuenta de que primero no tenía fuerza suficiente para enfrentar a un ejército como el mexicano. Y segundo, tampoco fue del todo aceptada por el sentido común del pueblo. Y entonces cambió su lenguaje. El Frente Zapatista más bien entendió que debía hacerse presente en la sociedad civil y trabajar con más lentitud para lentamente lograr un cambio que justamente no es un cambio reformista, pero tampoco es un cambio revolucionario donde un día comienza el nuevo sistema, que sería la revolución, sino una transformación. Y es notable que se usó el concepto de cuarta transformación, que es muy exacto, porque no es ni reforma ni revolución instantánea que se toma el poder y se cambian las estructuras. Que vemos no es tan posible, porque la misma Unión Soviética, con la revolución bolchevique, con Lenin, hicieron una revolución, hicieron un corte con el zarismo, implantaron una revolución de los soviets, primero anarquista, todo el poder a los soviets, pero después tuvieron que interrumpir esa etapa de anarquismo porque había que organizar las instituciones y se venían encima de la Rusia los ejércitos de Europa Occidental. Y entonces en 1921 surge el NEP, la nueva política económica, con lo cual de una etapa anarquista de la revolución bolchevique se pasa a una etapa de organización burocrática de un Estado establecido que empieza a tener instituciones que el Comité Central del partido va a ir dando para poder gobernar dentro de un cierto nuevo orden. Pero ese nuevo orden se fue burocratizando y llegó un momento en que también se fetichizó. Y por eso que en el 89 se derrumba la Unión Soviética. ¿Y qué pasa? Descubrimos que el sentido común cotidiano de los rusos no había cambiado fundamentalmente. Y cuando pasaron el muro de Berlín en Alemania Oriental, querían adoptar de inmediato el consumismo europeo occidental. O es decir, que el sentido común cotidiano de los rusos no había cambiado. Era moderno, consumista, y pensaba que por la revolución socialista llegaría a una tasa de producción mayor y de consumo, pero al fin siguieron pensando en el consumo. Quiere decir que la revolución de instituciones
no es lo mismo que una transformación del sentido común cotidiano de un pueblo que lentamente va creando nuevas instituciones de representación, pero de participación. Y en los sistemas soviéticos no hubo suficiente participación institucional y democrática. Pero no estoy hablando de la democracia liberal, estoy hablando de una participación institucional del pueblo que no se ha dado en ningún Estado moderno y que se tiene todavía como un proyecto. Pero esto no supone una revolución instantánea donde cambian todas las cosas, sino que es una transformación. En las tesis de Feuerbach, Marx indica que se trata de una transformación, Veränderung, hacer una cosa distinta en el tiempo. Y entonces en América Latina hubo una gran revolución en el 59 cubana, que dio un corte y propuso un nuevo tipo de sociedad. Después el sandinismo siguió en la misma línea, pensó que iba a dar un corte con el pasado e instaurar una Nicaragua socialista, y entonces fue revolucionario. Pero el imperio sitió a la revolución sandinista como lo había hecho con la cubana, y durante 10 años le hizo una guerra que le impidió no zapatismo, sino al sandinismo cosechar los frutos de su revolución, como lo hizo Bolivia después. Y entonces al fin se derrumbó y terminó pues traicionando los principios que había proclamado. Y eso fue un golpe muy duro al foquismo. Y entonces en Salvador también de alguna manera fracasó esto y hubo estas revoluciones foquistas. Pero con la transformación que propuso Hugo Chávez, ya se pensaba no en un golpe, hoy cambiamos todo, sino comenzamos una transformación a largo plazo. Y entonces eso inició lo que yo llamaría la primera ola de gobiernos progresistas, post-foquistas, que van a crecer por América Latina. Primero va a surgir entonces la transformación en Venezuela, pero después se van a ir produciendo los otros gobiernos progresistas. No los voy a decir en orden cronológico, sino más bien geográfico. Lula llega al gobierno en Brasil. Es un gobierno nacionalista, es popular, pero no es revolucionario de que hoy instauramos un nuevo sistema, y tampoco él habla de socialismo, sino de una transformación anticapitalista que va a ir poco a poco madurando las posibilidades de la superación del capitalismo. Va a ser Lula en Brasil. Va a ser el kirchnerismo que transforma el peronismo y logra hacer una alianza justamente con Brasil. Y también va a ser entonces el gobierno progresista del Uruguay y también del ex obispo en Paraguay. Y también va a haber un cierto socialismo que recién ahora es posible que deje atrás el pinochetismo en Chile. Y va a ser también la transformación en el Ecuador, que también es democrática, popular, y tiene problemas con el mundo indígena y tiene distintas facetas, pero al mismo tiempo entonces va a haber un progreso en Colombia donde se logra superar el espíritu guerrillero revolucionario de un cambio instantáneo para un trabajo a más largo plazo que todavía estaba en funcionamiento en Colombia. Y Nicaragua también tuvo en los primeros gobiernos
de los que quedaron del sandinismo un cierto recuerdo de una afirmación nacionalista. Toda esa etapa yo le llamaría la primera ola de un nuevo tipo de gobiernos nacionalistas, sí, que apuestan por un Estado fuerte, pero popular y democrático, o es decir, no dejan el instrumento electoral para legitimarse aún en una doctrina del liberalismo, pero ya no aceptando las tesis liberales, sino insertándoles en otro tipo de comprensión de la elección como afirmación de legitimidad de un pueblo que apoya después su legalidad en el ejercicio de un poder. Y entonces yo le llamaría a toda esta primera etapa la primera ola. Sin embargo, esos gobiernos progresistas de izquierda, no revolucionarios, sino transformadores, socialdemócratas como Bernstein y los socialdemócratas europeos reformistas, no son reformistas, son transformadores. No se proponen cambiar algo para que siga lo mismo, se proponen cambiar a fondo para que venga un sistema más profundo de servicio al pueblo. Y eso es transformación. Por eso es muy exacto hablar en México de la cuarta transformación y no de la reforma. La cuarta reforma. No. Es una transformación que puede terminar en un tipo de Estado, sistema económico, cultural y subjetivo diferente a la modernidad capitalista, colonial que vivimos. Es algo más profundo. Y eso supone una teoría nueva, política y económica, que es la que ahora hay que comenzar a trabajar activamente en un partido como Morena, que está muy débil a su nivel ideológico. Y por eso después se pueden cumplir desviaciones, corrupciones, porque volvemos a hacer lo mismo que antes, porque no tenemos clara idea de en qué consiste una transformación no reformista, pero que tampoco es revolucionaria instantánea, es otra cosa. Y eso se cumplió una primera ola. Y hubo errores. No se formó una ideología, no hubo autocrítica y hubo corrupción. En Brasil, el Partido Trabajista, el PT, cumplió también una corrupción en muchos miembros. Y el mismo Lula no advirtió el que se habían corrompido ciertos elementos y tendría que haber sido mucho más duro en esto, y en eso López Obrador está muy advertido, pero no significa que Morena ha superado internamente la corrupción. Sí, en gran parte, y sobre todo cuando se descubre, se juzga, y no hay ni hermano, ni madre, ni hija, sino la justicia y el servicio a un pueblo. Pero esto dura un tiempo hasta que surge el nuevo tipo de político con un sentido común distinto. Eso necesita decenios y nuevas teorías. Entonces, Felisberto en Brasil dice, ni hubo buena teoría enunciada por esta primera ola, hubo cierta corrupción y no hubo capacidad de autocrítica. Y por eso cayó el gobierno de Lula y de Dilma, cayó el gobierno también de kirchnerismo, pues también cayó el paraguayo y el chileno se radicalizó bajo la presencia de Trump. Quiere decir que hubo un como reflujo anti-progresista popular. Y eso fue el presidente de Brasil, Bolsonaro, y justamente
el presidente de Argentina completamente corrupto y que era un capitalista que acumulaba lo que robaba el Estado siendo presidente como Macri, y en el Paraguay se tira abajo a Lugo y se pone un gobierno tradicional, y también cae en Ecuador, donde Lenin, que se ve que sus padres eran más bien de izquierda y le pusieron ese nombre, pero si hay alguien lejano a Lenin, es el tal Lenin Moreno del Ecuador, que tiró abajo todo lo que el gobierno había hecho antes. Pero todos estos gobiernos neoliberales, y los nuestros, del PAN y del PRI y demás, llegaron a limitaciones muy profundas por una crisis interna de la corrupción de esos partidos. Y entonces, esta, como finalización de la primera ola, tiene la irrupción de pronto de una derecha que vuelve al poder. México, mientras tanto, seguía en esa línea sin primera ola. Yo querría interrumpir ahora mi exposición para hacer un corte y pasamos a una segunda etapa. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda medidas de higiene de sueño que promueven una mejor calidad y cantidad de sueño. Algunas recomendaciones son disminuir el tiempo en cama, tener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar la cafeína, alcohol y nicotina, cenar ligero, hacer ejercicio por la mañana, no hacer siestas, usar la cama solamente para dormir, evitar dispositivos electrónicos media hora antes de dormir, tener un ambiente cómodo para dormir. Saludo esta tarde al público de don Enrique Dussel, lo saludo a él, le agradezco muchísimo que podamos enlazar unos pocos minutitos, no voy a interrumpir la magnífica exposición que está haciendo, pero bueno, quise intervenir en este momento, don Enrique, solamente para mandarle de parte mía, de parte de todo el equipo de Aristegui Noticias, un gran abrazo, nuestro agradecimiento por haber participado como lo ha hecho hasta el día de hoy. Ya usted mismo le dijo a su público que este es el último programa de este ciclo, porque esta es su casa y aquí desde luego esperamos su retorno en algún momento, pero sabemos de sus actividades, sabemos del momento que está usted viviendo y la contribución que está haciendo en otras tareas de, digamos, capacitación política y capacitación filosófica a la sociedad en su conjunto, pero particularmente a un partido como Morena, que requiere desde luego una fuerza de esta naturaleza. Así que yo solamente interrumpo un momentito para mandarle un gran abrazo a don Enrique. Ha sido para este portal de noticias y de información de un grupo de periodistas independientes que le hemos desarrollado en estos últimos años, prácticamente como una respuesta de los periodistas a la censura de la que hemos sido víctimas en el sexenio pasado particularmente. Y este espacio que se abrió a través del internet, pues de pronto vino una pandemia, de pronto vino la posibilidad de contactar y de invitar a personas de enorme valía como usted para hacer esta serie que le llamamos 2020, la pandemia. Y bueno, pues lo que usted ha hecho aquí es de gran importancia. Para nosotros es un lujo, una cuestión de gran importancia para el portal, para el sitio, para nosotros como periodistas, y estoy segura que para el público que lo sigue, lo que usted ha hecho cada jueves, en los últimos 30 y pico jueves que ha participado en esta serie, más de 30 programas, que han sido cada uno de ellos
una pieza magnífica como esta que está teniendo lugar en este jueves 12 de noviembre. Así que no le quito más minutos, solamente desde aquí, a nombre de mi equipo, a nombre de nuestro equipo, le mandamos todo nuestro reconocimiento, nuestro respeto por su trabajo de académico, de filósofo, de teólogo, lo que usted es y representa, para nosotros es de primera importancia. Así que le mando un abrazo, un beso, gracias don Enrique por estar aquí y lo dejo trabajar para que continúe la serie en este momento. Y bueno, estamos, como digo, a la espera de otros momentos y como le vuelvo a decir, esta desde luego es su casa, es un espacio que hemos construido juntos. Gracias, don Enrique. Muchas gracias, doña Carmen. Para mí fue un honor participar con usted, la más grande periodista que hay en México y quizás en América Latina. Su valentía es un ejemplo para todos y como todos los que tienen ciertos ideales, hay que resistir y llegan momentos de triunfo o de mayor posibilidad de expresión como la que tiene usted ahora. Así que yo pienso de alguna manera, ya hablaremos, integrarme a sus equipos para quizás continuar esto, pero ya no tan situado con respecto al virus, que fue más largo de lo que pensamos, porque yo dije, yo acepto por 2 o 3 meses y después volvemos a la normalidad, pero la normalidad no está tan cerca, así que yo ya tengo que tener muchas otras preocupaciones, pero me gustaría en el futuro organizar algo en sus programas, en nivel más estrictamente político y reflexionar las coyunturas para llegar un poco más a la profundidad y no quedarse en las noticias semanales, ¿no? Fantástico, pues cuente con ello. Cuente con ello y hablaremos de ello, por supuesto. Ya veremos. Muy bien. Ya hablaremos y por lo pronto. Le mando un fuerte abrazo, lo dejo correr con su programa, un abrazo y gracias al público que nos permitió este mensaje. Gracias de verdad por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias, don Enrique. Adelante con usted. Muy bien. Pues sí. Venía poniendo el hecho de una primera ola de gobiernos progresistas y una ruptura desde la posición también de Trump. El primero ola empezó allá por 1999 con Hugo Chávez y empezó en la ola contraria con Argentina y Brasil cambiando gobiernos de derecha. Pero esa que podríamos llamar reflujo, como se produce en las playas, viene una ola y luego un reflujo. Pero lo que pasa es que esos gobiernos neoliberales de derecha no aportaron un nuevo proyecto. Pretendieron seguir reproduciendo una especie de neoliberalismo de globalización al servicio de Estados Unidos, que con el caso de Trump llegó a una irracionalidad completa, porque aún la derecha no se entendía con este señor, que todavía no se resigna a entregar el poder. Pero fracasaron esos reflujos porque no tenía un nuevo proyecto. Esto Álvaro García Linera lo ha explicado muy bien y él mismo es una expresión de ese hecho, que los que ocuparon el gobierno de Hugo Chávez en Bolivia destruyeron el país, lo robaron y a un año la gente dijo, no, si seguimos en este camino vamos al desastre. Y entonces fue el desastre de un no proyecto lo que llevó a que ahora pues el nuevo presidente que fue ministro en los gobiernos de Evo pues arrasara en las elecciones porque tiene un proyecto. Ahora él ha dicho muy claro, vamos a necesitar más de 2 años para arreglar lo que han hecho esta gente. Se han robado todo el país, se lo han llevado a sus casas y ahora tenemos que empezar de nuevo, pero ya saben cómo hacerlo y ya tienen más apoyo popular. Y al mismo tiempo tienen un gran aprendizaje. Esos gobiernos populares de izquierda ya empiezan a hacer tradición.
con Hugo Chávez en el 99, fue una primera experiencia y se cometieron errores. Ahora ya es la segunda. Y en esa segunda ola viene México. Ya entonces México de pronto es un apoyo enorme a todos los gobiernos de América Latina. Y el actual presidente mexicano, que pareciera que no tiene una doctrina de la situación internacional para situar a México en el centro de esas situaciones críticas, está mostrando una gran sabiduría popular. Retomó la política tradicional de la no intervención en otros países y ha resultado ser fundamental, porque entonces deja que cada uno vaya logrando sus fines. Y al presidente mexicano no le interesa estar ahí dirigiendo a otros países. Más bien lo que les dice, sean responsables del servicio de sus pueblos, y estamos en eso todos juntos. Y por eso que fue muy significativo que el gobierno de México auxiliara a Evo Morales, que ahora vuelve al Bolivia y no se cansa de decir gracias a México, porque se jugó para salvarle la vida. Primero México, que queda el más lejano país de Bolivia. El segundo fue ahora Fernández de Argentina, que lo volvió a dejar en la frontera personalmente, como diciéndole, hermano, ya lo protegimos, ahora usted vuelve a su casa a hacer lo que debe para fortalecer el movimiento y liderarlo apoyando a una segunda generación boliviana. Y entonces esto es la segunda ola. Y muchos comentaristas de izquierda, también periodistas, decían, se acabó esta ola progresista de América Latina, extractivista, reformista, y claro, en una posición más anarquista, pues estaban en contra del Estado, en contra de las reformas, y no advertían la diferencia entre reforma y transformación, y proponían, como un colega de Puebla, de origen europeo, cambiar el mundo sin tomar el poder, o es decir, el poder del Estado. Y el Estado lo que hay que hacer es disolverlo. Eso es un error. En unos países coloniales o dependientes como el sur global, el Estado es justamente un muro, pero de contención y de defensa a un pueblo. Y entonces hay que tener un Estado fuerte, pero popular, y con participación popular, que eso hay que lograrlo, no se ha logrado todavía. Entonces, la segunda ola ha empezado, y algunos ya tristes y pesimistas decían, esta primera ola terminó y terminó para siempre. No, yo mismo dije, no, se ve que no conocen la historia. La historia toma tiempo y va lentamente, pero si estamos ahora en diríamos, reflujo de la primera ola, no nos inquietemos, preparemos el retorno, y se está dando. Y entonces México comienza la nueva etapa, y ahí hay que ahora hacer muchas cosas. Morena tiene que formular una ideología del Estado, de la economía, de qué significa la superación real del neoliberalismo, que no se va a lograr rápido y que muchas decisiones que se toman son todavía neoliberales, pero no es posible de otra manera. La historia no se escribe de un día para otro de nueva forma, toma tiempo, decenios. Si me animo a decir, dura siglos. El capitalismo comenzó a irrumpir
en el mundo de manera sistémica con el descubrimiento de América, así llamado, que fue la invasión, y durante 3 siglos España extrajo una cantidad de riqueza directa, robándoselo a los pueblos primitivos o pueblos originarios de América, y por ejemplo las 20.000 toneladas de plata que extrajo de la mina de Potosí de plata. Nos dijo, le pedimos a Bolivia y a los aymaras un crédito de 20.000 toneladas de plata y pagaremos el 1% anual de este crédito. Evo Morales dice, si hubieran tomado un crédito y no se lo hubieran robado, al 1% anual, todo el capital de todos los países capitalistas no lograron pagar esa interés a Bolivia. Lo que pasa es que no lo tomaron como un crédito y quedaron endeudados, sino que se lo robaron y se terminó y lo usaron al beneficio propio como la acumulación primitiva del capital. Y Europa entonces construyó todo su desarrollo sobre ese robo y no sobre un crédito que le dimos, por decir las cosas con otras palabras. El neoliberalismo ha fracasado porque no tiene proyecto. Tiene proyecto de dejar al mercado como única racionalidad y enriquecer a un grupo cada vez menor de grandes millonarios. Es concentración del capital y empobrecimiento de los pueblos. Y viene el virus. Y el virus ataca en el centro al neoliberalismo. Porque le dice, ajá, el mercado decida todo. Viene un virus producido por un capitalismo que en su sistema alimentario acumula los animales para sacar más ganancia, y entonces esos animales producen virus que ahora nos ataca a toda la humanidad de una manera tan tremenda. Pero eso es fruto de un tipo de sistema alimentario en manos del capital, que lo que le interesa no es el buen alimento, sino la ganancia vendiendo alimentos. Muestra entonces el virus que estaba mal el sistema alimentario, y ahora que queremos volver a la normalidad, vamos a cambiarlo, vamos a sacarle a las transnacionales la producción de los vegetales que comemos y sobre todo de los animales que comemos como proteína animal, y vamos a permitir que ya no se abrumen de tal manera a los pobres animales para sacrificarlos de manera bestial, acumulados, y en esos entornos tan complejos producen enfermedades que ahora las sanamos con antibióticos que los animales asimilan y que producen también nuevas defensas. Y cuando nosotros comemos la carne de un pollo, la carne de un puerco, la carne de una vaca, comemos una carne con esas enfermedades que ha producido una medicina de animales que nos producen después los virus que atacan a la humanidad. Sistema alimentario mal organizado, pero después, cuando se enferman los pueblos, hay un sistema de salud que se dejó también en manos del mercado y no en manos del Estado, como en Estados Unidos, y entonces los pobres no pueden tener asistencia médica porque cuesta caro, hay que tener seguros y la gente no lo tiene, y entonces se muere. Llegamos entonces con el virus a una contradicción de los dogmas del neoliberalismo. Y por eso que esos gobiernos que fueron el reflujo de la primera ola fracasan.
Y fracasan en Argentina, y fracasan en Chile, y fracasan en Bolivia, y van a fracasar en Ecuador, y en Colombia, y en nuestros países latinoamericanos, pues no tienen proyecto ni tienen posibilidad de superar las crisis. Y entonces viene una segunda ola que inicia México. Y esta segunda ola es en la que estamos ahora situados. Tenemos que aprovechar la segunda ola, porque entonces ahora sí ya tenemos la experiencia de un primer fracaso y también la experiencia de errores cometidos. No hemos mejor formulado la ideología política que supone estos tipos de gobierno. Hay que hacer una creatividad teórica novedosa en la historia mundial, y América Latina es responsable de formular un nuevo tipo de Estado y de la concepción de la política y de la constitución ética de la política. Y esto tendría que ser Morena, pero por desgracia, con ciertas políticas de alianzas y de proponer también gente de otros partidos y no exigir nada en cuanto a formación ideológica, podemos dar el poder a gente que no son dignas de servir al pueblo, porque piensan todavía servirse a sí mismos como la antigua tradición mexicana, que no es que México sea corrupto, sino que los partidos políticos estaban corruptos de un siglo de deterioro, con excepción de Lázaro Cárdenas, que intentó ser algo distinto, pero tampoco tuvo la posibilidad de una formulación de la nueva política, teóricamente. Y éticamente, la práctica de esa nueva política como servicio al pueblo, lo que Che Guevara llama el nuevo ser humano, el nuevo hombre, pero pensando en el género, le debemos llamar el nuevo ser humano, que concibe la política como un servicio al pueblo y no un servirse del pueblo. Pero para eso hay que formar a la juventud dentro de esto. Y al mismo tiempo hay que tener capacidad de autocrítica y ver errores que se cometen, y cuando se tiene claridad sobre el error, se corrige, pero no se tapa. Y entonces el culpable tiene que pagar su culpa, pero no por venganza, sino por justicia, y podrá ser rehabilitado en el futuro después de haber cumplido su castigo, pero hay que indicarlo como culpable. Y entonces se abre una nueva ola. Empieza en México, continúa en Argentina con el descalabro que ha hecho Macri, que como Bolivia lo ha dejado endeudado. Acuérdense los 50.000 millones de dólares de pocos meses antes de que cayera para ver si se podía salvar. Pero lo que hizo toda la estructura burocrática de Macri es robarse los 50 millones de dólares, ponerlos en sus cuentas en los paraísos fiscales para no pagar más impuestos, y ahora pues vuelven a la cotidianidad con una cara de inocentes, habiendo realmente quebrado al país. Y entonces el nuevo gobierno ahora en la segunda ola debe hacerse cargo. Y bueno, tendrá que hacerse cargo, sacar a Argentina de esa crisis y mostrar que el pueblo aprenda de que no puede votarse en un casi 50% en favor de un gobierno neoliberal, que está aconteciendo esto en Estados Unidos. Porque claro, todos nos alegramos de que Trump haya fracasado y haya perdido las elecciones, pero casi el 50% del pueblo norteamericano lo votó, lo cual significa que es un pueblo completamente desorientado.
racista, que pone a la raza blanca como la suprema, que desprecia a los de otro color, afros, asiáticos o latinos, americanos. Y entonces Estados Unidos es un imperio en decadencia, peligroso, pero no solo por su estructura militar y su gobierno, sino por el sentido común de los ciudadanos todos los días de la vida. Y entonces, ¿cómo transformarlo y hacerlos responsables de la humanidad? Eso es una tarea que le toca a ellos, pero que nosotros no podemos estar tan contentos, porque el gobierno de Biden no es la superación del neoliberalismo ni el derechismo en política. Es una continuación mejorada, pero de ninguna manera una solución. Y entonces estamos ante esa situación, el retorno de una nueva ola, y entonces ya se prepara Chile con una nueva constitución, es la crisis del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, y es también el aumento de la conciencia en Colombia. Debería ser también la vuelta del sandinismo sin Ortega, que terminó por traicionar al sandinismo, y la estabilidad de Maduro, que permita poner en cuestión la doctrina de Trump con respecto a Venezuela, pero la desgracia es que no es solo de Trump, es del Pentágono, es del el Estado norteamericano, y es una conciencia que han creado artificialmente con los métodos de Hollywood, de que Hugo Chávez es un líder peligroso, siendo que fue un hombre honesto, de origen popular, de una raza mezcla esclavo y blanco, y entonces él mismo despreciado racistamente por la élite venezolana. Entramos a una nueva etapa, y en esa nueva etapa personalmente estoy más comprometido en poder dar algunos elementos para la formación de los militantes de un partido en el gobierno como Morena, que yo siempre digo, un partido político no es una maquinaria electoral, sino una escuela de política. Porque pensamos en candidatos, pero ¿cómo formamos los candidatos con una nueva ética y una nueva concepción de la política? Y eso lo forma el partido como una escuela de política. Y entonces la esencia de un partido es ser escuela de política nueva y luego elegir los candidatos para la representación. Pero es necesario ahora sí una nueva transformación. La participación del pueblo no hay que hacerla por plebiscitos ni por encuestas. Tiene que ser una participación constitucional y de instituciones. Hay que institucionalizar la participación. Que yo, en mi barrio de Coyoacán, forme parte de una comunidad de base de democracia directa. Y esta se organiza a un segundo nivel, coordinando los distintos comunidades o asambleas de los distintos pueblos de Coyoacán, que sería una alcaldía. Pero después esa alcaldía tiene que tener, por una parte, el gobierno representativo, donde el pueblo elige los candidatos que presentan los partidos. Pero por otra parte, tienen que haber instituciones de participación donde el pueblo esté proponiendo qué es lo que necesita en su barrio, que se gasten los recursos
en mejorar el drenaje o la iluminación o la seguridad o lo que sea, pero que el pueblo lo decida. Y entonces la alcaldía o el municipio lo que hace es obedecer al pueblo por sus instituciones de participación. Y en ese nivel de la institucionalización de la participación ni hemos comenzado. Y creemos que con una encuesta y abierta, lo cual es un absurdo, pensar en muchas cosas en el próximo futuro. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda técnicas de respiración. En un lugar tranquilo y callado, busca un asiento cómodo. Cierra los ojos. Coloca tus manos en tu abdomen justo abajo de las costillas. Inhala por la nariz. Siente tu abdomen expandirse. Exhala por la boca con los labios como dando un beso. Siente tu abdomen volver a la normalidad. El control de la respiración es uno de los medios más eficaces de intervención a nivel mental y corporal. Las técnicas de respiración ayudan a disminuir la ansiedad, relajar los músculos e incluso a mejorar la concentración. La respiración profunda requiere que el aire entre lentamente por las fosas nasales, llenando los pulmones y elevando el abdomen para finalmente salir lentamente por la boca. Esto significa que estamos en un momento muy central de la historia de América Latina y de México, dramático. Se está construyendo la segunda emancipación. La primera fue allá en torno al 1810, donde nos liberamos de un poder ya decadente en el siglo XIX, que era España, porque todo el mundo industrial había pasado al norte de Europa y España se había quedado fuera sin revolución industrial, por lo tanto va a ser el sur de Europa, que Hegel mismo dice ya no es Europa. Europa es Alemania, Dinamarca e Inglaterra, y Dinamarca era un imperio del Báltico y era muy importante en esos años de 1830. Nos liberamos de España, pero caímos de inmediato en manos de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos, y no salimos de un neocolonialismo. Por eso es que ahora las luchas que se están dando, la primera ola de que hablé, su reflujo, la segunda ola que se está dando ahora, son olas de un proceso emancipador segundo, la segunda emancipación, de la que habló Carlos Mariátegui y José Martí, en que Martí, como era un cubano, estuvo todo el siglo XIX todavía colonia de España, y entonces, mientras que la España había dejado que se le fuera la América Latina continental, en el Caribe había colonias españolas y Martí estaba luchando por la primera emancipación de Cuba. Pero al mismo tiempo nos decía a nosotros, los latinoamericanos continentales, ustedes también van a tener que liberarse del nuevo imperio que es Estados Unidos. Y entonces ya no es la emancipación de España, sino la emancipación de Estados Unidos, no contra Estados Unidos, al contrario, diríamos
nos vamos a liberar de la dominación de Estados Unidos para que podamos en el futuro tener una fraterna relación contra nuestros hermanos del norte, que son americanos, sí, como nosotros. Y no tenemos por qué pensar que lo dejaremos atrás completamente. No, podemos formar una gran comunidad futura unidos, pero va a ser de igualdad. Y entonces habremos vencido el neocolonialismo y habremos descolonizado nuestra interpretación de la historia y de la realidad. Por eso que en la educación de la niñez, de los estudios secundarios y preparatorios y universitarios, debemos tener una nueva visión de la historia y una nueva ideología política para irnos situando en el mundo que se aproxima, que yo le empiezo a llamar el ecoceno. Se habla de el antropoceno, la edad geológica en que existió el ser humano que cambió la corteza terrestre y la atmósfera, el antropoceno. Pero estamos al fin de la modernidad y la superación de la modernidad. Y esa transmodernidad me gustaría llamarla el ecoceno, o es decir, la edad de la ecología, en donde la humanidad de pronto va a pensar en la vida antes que en la explotación de la naturaleza y la acumulación de la ganancia y del aumento de la tasa de ganancia en el capital en manos del 1% y el 99% a sufrir en la pobreza. Eso es irracional, no es ético, ni es político, ni es económico, ni es cultural, ni es estético, es feo. Además es injusto y además es irracional. El ser humano se va a racionalizar más, tendrá una voluntad más abierta al servicio y a la belleza. Y entonces será una nueva edad del mundo. Eso es lo que estamos gestando en este momento. La segunda emancipación de América Latina y del sur global para hacer un mundo de iguales y donde ahora sí pensemos en una vida humana más feliz. El Homo Félix, el ser humano feliz. Y eso es estético. Estoy justamente elaborando una estética para pensar ese momento de la nueva normalidad, donde hay que vivir en justicia, pero también en mayor belleza, porque la pobreza, además de ser injusta y dolorosa para el sujeto pobre, es fea, porque no logra poder rodearse de la obra artística que el pueblo mismo produce. Son temas que hay que desarrollar. Termino entonces este grupo o esta sucesión de temas en este programa porque me tengo que dedicar políticamente a efectuar cosas de gran importancia para el país y donde daré un pequeño servicio en mi vejez. Es decir, los viejos en los países asiáticos, cuando peinan canas, son más respetados que los demás porque tienen más experiencia. Y no como en nuestra sociedad, que muchas veces los viejos, como ya no producen, son inútiles y que se mueran o que los metan en un asilo. En el Asia toman a los abuelos como los sabios que logran enseñar a la juventud y a los adultos por la experiencia. Y entonces, por esa experiencia, yo espero poder dar algún servicio a la juventud para explicarles un nuevo tipo de política
un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de belleza que debería ser la cuarta transformación. Y entonces me despido del público por hoy. Veremos si logro organizar algunos otros programas con la gran periodista Carmen Aristegui, en donde uno también dé un servicio a la gente de interpretación de los acontecimientos, porque los acontecimientos son dramáticos y nos chocan por su multiplicidad y contradicción. Es necesario pensarlos en conjunto, sistemáticamente, y descubriendo su sentido y cómo podemos nosotros comprometernos en el proceso, aunque sea muy pequeño, pero en una línea en que la historia va transitando. Esa es la función del pensador, del filósofo, del ideólogo, que es un servicio. Unos son albañiles, otros campesinos, y otros, como entre los aztecas, son los tlamatinimes, así les llamaban, los sabios que interpretan los mitos y las situaciones y eventos cotidianos para ir al fondo y darle un sentido a la vida. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras que han tomado el hábito de escuchar estas exposiciones, que las continuaremos de otra manera y están escritas por otra parte. Cuando se abran las librerías podrán ustedes comprar algunos de los libros que he ido describiendo lentamente durante más de 50 años. Hasta la próxima. aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020, la pandemia.